Muy bien, mis estimados hermanos, bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Vamos a meditar en su palabra. Quiero invitarle a que abra su Biblia en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 3 y versículo 10. Continuaremos hablando acerca del reposo de Dios. El reposo de Dios. Capítulo 3 y versículo 10. Cuando lo encontremos, puestos en pie, le daremos lectura a la palabra de nuestro Señor. Capítulo 3, versículo 10 y versículo 11. Capítulo 3, versículo 10 y 11. ¿Lo tenemos, hermanos? Muy bien, entonces lo leemos juntos y dice de la siguiente manera: a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Que el Señor añada bendición a su palabra. Podemos tomar nuestros asientos, mis estimados hermanos. Para retomar de manera rápida el contexto del pasaje, recordar que Hebreos es una forma abreviada del Antiguo Testamento. Decíamos hace un par de semanas que para entender Hebreos hay que haber leído el Antiguo Testamento, porque hace muchas referencias a la travesía en el desierto, hace mucha referencia a los profetas, hace mucha referencia al sacerdocio, hace mucha referencia a los sacrificios, y en esta porción específica hace referencia a algo que continuamente meditamos, puesto que es una fuente tremenda de enseñanza, y nos referimos, hermano, a la travesía en el desierto. Cuando Dios habla del reposo de su pueblo, hacíamos una comparación, repito, hace un par de semanas, de esa enseñanza religiosa que tomó fuerza hace un par de años. Ya en este tiempo, como toda tendencia, como toda corriente, como toda moda, pues va pasando, en donde se asociaba el reposo de Dios con sensaciones, con ciertas prácticas que al menos bíblicamente no las encontramos, como era el hecho de caer, ¿verdad? Que le ponían las manos y caía, decía, está en el reposo de Dios. Cuando en esta porción de la Escritura se habla del reposo, está haciendo referencia, hermano, a aquel periodo de poco más de 400 años, en donde Israel fue esclavo en Egipto. Luego de haber sido esclavo, Dios los libertó y Dios los sacó de Egipto, pero pasaron por 40 años en el desierto, en donde tenemos que entender también que el propósito, o mejor dicho, que los 40 años en el desierto no fueron el resultado de la inexperiencia de algún guía, puesto que siempre hemos dicho no era Moisés el que los iba guiando, porque si hubiese sido Moisés, probablemente hubiesen llegado en un par de semanas a la tierra prometida, probablemente. Pero no era Moisés, era Dios literalmente, hermanos. Ahora, había un propósito en el que a veces nos cuesta comprender, y es que ese periodo en el desierto también fue, hermanos, un periodo de purificación. Se lo repito, ese periodo en el desierto también fue un periodo de purificación. ¿De purificación de qué? De purificación de aquel pueblo con mente de esclavo, de aquel pueblo, hermano, murmurador, de aquel pueblo inconforme, de aquel pueblo que cuestionaba todo y no quería obedecer nada. De ese pueblo, Dios, hermanos, iba a purificarlo literalmente. Tanto así
que la palabra dice que la tierra prometida no ingresó nadie mayor de 40 años, a excepción de Josué y Caleb. O sea que toda aquella generación que salió de la esclavitud no vio la tierra prometida. Y todos los que, hermano, sabían o se dirigían a la tierra prometida, mire qué interesante, no conocieron la esclavitud. No la conocieron. Nacieron en el desierto. Pero como nacieron en el desierto, había una peculiaridad. Y esa peculiaridad era que estaban, hermano, o mejor dicho, se fueron formando y fueron creciendo y desarrollándose en la adversidad. Ahora, para ellos, hermano, para ellos probablemente aquella adversidad se había convertido, no digo en algo fácil, porque fácil nunca fue, hermanos, nunca fue fácil, pero para ellos se había convertido en su forma de vivir. Habían aprendido a vivir de esa manera, habían aprendido a vivir en la adversidad. Y la adversidad, tenemos que entender, la adversidad siempre nos hace fuertes, hermano. La adversidad siempre nos hace fuertes. Hay algo que es una práctica muy noble, diría yo, muy bonita, pero que tristemente no es la más apropiada. En nuestro país hay una división de la policía que se llama la División de Medio Ambiente, que anda velando por tantas cosas, pero una de sus funciones es que los animalitos silvestres no permanezcan en cautiverio. No es lícito, no es legal. Hace años, decomisaron una serpiente. La serpiente nativa nuestra, que tiende a desarrollarse un poquito más, es la que popularmente nosotros le llamamos mazacuata. ¿Alguna vez ha tenido un encuentro cercano con uno de estos bellos especímenes? ¿Sí? Vaya. Entonces, es la de mayor tamaño. Por las características de la especie, no es una especie venenosa. Se le llama constrictor. O sea que son de las que aprietan así, esos abrazos bien buenos, quedan así con todo, ¿verdad? Entonces, ya estaba bastante desarrolladita. Creo que andaba por los 2,50 metros más o menos, o sea, preciosa el animalito. Y tomaron una decisión. Y la decisión fue, hermano, llevarla a una zona boscosa que se llama El Imposible. Creo que está entre Santa Ana y Sonsonate, creo, no recuerdo muy bien. Pero en esa zona boscosa. Y hasta grabaron el momento de la liberación del animalito. Ahora, muchos pudieron haber aplaudido el acto o la acción. Y puede que se, repito, sea muy noble, muy bonita. Pero el problema es que cuando cualquier especie ha crecido o se ha desarrollado, hermano, en cautiverio o en comodidad, simple y sencillamente nunca aprendió a valerse por sí mismo. Nunca. En el caso del animalito, si creció en cautiverio, lo más probable es que le tiraban algún otro animalito ya muerto por si acaso, para que solo viniese y le engullera y ya estuvo. Y ya estuvo. Cuando lo soltaron, el problema es que ya no tenía que esperar a que le tiraran un animalito, hoy tenía que ir a cazarlo. Ahora piensen esto, ¿cuántas veces había cazado? Ni una. Dicen que las serpientes pueden pasar hasta un año sin comer. O sea que debe haber durado 2 años quizás la pobrecita. Entonces ahora que ya se murió, hermano. Ya se murió. Usted puede agarrar a un animal fiero. Ponga usted lo que quiera, un león, un tigre, un lobo, lo que quiera. Y usted lo va criando en su casa. Y un día llega grande y ya no le gustó y usted decide liberarlo. Lo lleva a la montaña y lo libera. Usted lo está matando literalmente, hermano. Porque nunca aprendió a valerse por sí mismo. Porque creció débil. Creció débil.
Cuando usted ve, o si tiene la oportunidad, vea algunos documentales muy interesantes de la sabana africana. Allí, mis estimados hermanos, literalmente, cada día es un día de supervivencia. Cada día. Porque si no se lo quiere comer uno, se lo quiere comer otro, hermano. Literalmente. Este pueblo creció, hermano, o se desarrolló, mejor dicho, cuando Dios los estaba purificando. Este nuevo pueblo creció en la adversidad, en el desierto. Entonces aquel pueblo con mente de esclavo, aquel pueblo con mentalidad de fracasados, quedaron en el desierto y fue surgiendo una nueva generación, una generación de luchadores, de guerreros, una generación fuerte. Entonces el desierto los fue purificando. Le decía, el problema es que nunca fue fácil. Ahora, la condición de Dios, hermano, muchas veces es que Dios nos hace pasar por periodos de desiertos, no porque Dios se haya enojado con nosotros, muchas veces es porque Dios nos está preparando. Y un día, porque yo no sé si usted puede o alguna vez lo ha dicho, hermano, ¿cuándo se va a terminar esto? ¿Cuándo se va a terminar? Cuando parece, hermano, que no hay descanso, que no hay sosiego de las situaciones que toca enfrentar. Si no es un problema económico, es un problema de salud. Si no es un problema de salud, no es un problema económico, es un problema familiar. Si no es un problema familiar, es un problema laboral. En fin, parecería que nos acostumbramos, como dicen popularmente, a que llueva sobre mojado. Y acostumbrarse a esa situación. Mis estimados hermanos, pues entonces quiero decirle, no se acostumbre. Pero mire, ¿y cuándo voy a salir de esto? Un día va a experimentar el reposo de Dios. ¿Y cuál fue el reposo de Dios para el pueblo? Hermano, fíjese que el reposo de Dios para el pueblo, está hablando para Israel en el desierto, no concluyó cuando entraron a la tierra prometida. Cuando entraron a la tierra prometida, ¿sabe cuál fue la gran diferencia? Que estaban preparados para conquistarla, hermano. Estaban preparados para conquistarla. Se lo pongo en otras palabras. Ya lo podían disfrutar. Porque nosotros podemos tener muchas cosas, hermano. Muchas cosas. Terrenalmente hablando, podemos tener muchas cosas. Pero tristemente no las podemos disfrutar. Tristemente. Le pongo un ejemplo, varios ejemplos. Usted puede tener dinero y no disfrutarlo, hermano. Puede tener dinero y no disfrutarlo. Usted puede tener salud y no disfrutarla, hermano. Y no disfrutarla. Todo el tiempo es queja y lamento y queja. Pero mire, dele gracias a Dios que no está enfermo. Pero como nos vivimos enfocando en lo que no tenemos, en lugar de darle gracias a Dios por lo que sí tenemos, imagínense cuánto joven que tiene su familia, su salud, todas sus capacidades, hermano, completas, hermano, y se viven quejando de la vida. Y se viven quejando de la vida. ¿Sabe qué necesitan? Pasar por el desierto. Eso necesita. A veces, cuando en nuestros hogares, bueno, se lo voy a poner en este otro plano. Cuando muchos de nosotros, hermanos, éramos niños, piensen esto: cuánta de todas las comodidades o facilidades que tienen nuestros hijos ahora teníamos nosotros, hermano. Hoy el bicho de 10 años ya quiere teléfono para él solito. Y usted, cuando tuvo teléfono en su casa, le echaban llave todavía. Le mandaron a hacer cajita de madera con candado. Solo contestar llamadas podía. Hermano, ¿a qué edad conoció usted un dispositivo electrónico?
Algunos todavía no los podemos usar bien a estas alturas de la vida. Hermano, y hoy en día muchos de nuestros hijos se quejan cuando se va el internet de la casa. No hay wifi. Pues mira, anda que te dé el sol, bicho, porque sea un ratito, ¿verdad? Anda. Hermano, cuando se pierde la comida en casa, no hay mejor condición o mejor condición de aprender a valorar lo que hay en casa después de varios días de aguantar hambre, hermano. Cuando pasan quejándose de todo. Y el pan de la mañana me vas a dar. Agradecer que hay pan. Porque ni el de la mañana, que mucho menos el del día anterior, ¿verdad? Hermano, cuando había o hay personas, voy a decir cuando habían personas que tenían que compartir un huevo, había que compartirlo. Había que compartirlo. Y había que echarle bastante tomate para que abundara. Yo siempre he dicho que algunos de nosotros nos acostumbramos a los frijoles licuados bien blanditos y usted dice, yo no sé por qué mi mamá los hacía así, pero así me gustan. Así lo acostumbraron porque los hacían aguaditos para que abundara, hermano. Esa era la estrategia, ¿no cree usted que por gusto? Que no, porque así nos gusta a nosotros, no, así lo acostumbraron. Aguaditos para que se regara en el plato y tuviera usted la noción de que era bastante. Así era, hermano. Entonces, muchas veces, ahora, hablamos de la condición de muchas veces de nuestros hijos, pero a veces a nosotros también se nos olvida de dónde nos sacó Dios, hermano. A veces también se nos olvida de dónde nosotros venimos. Se nos olvida. Y comenzamos a ser demasiado, llamémosle, exigentes con Dios. Y a veces Dios permite que pasemos por el desierto porque nos está purificando. Y cuando ya haya entendido la razón por la cual está pasando por allí, entonces sí, mire, puede venir delante de Dios y por supuesto que puede hacerlo y decirle, Señor, ¿cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo va a pasar? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y aquí podemos hablar con propiedad y decirle, hermano, Dios le dará de su reposo cuando su propósito se haya cumplido. Cuando el pueblo experimentó reposo de toda aquella travesía, de toda aquella batalla, ¿cuándo experimentó reposo? Hermano, cuando estaban preparados para poder usufructuar la bendición que Dios tenía para ellos. Y aún antes de Dios entregárselas por completo, todavía allí Dios les dio una advertencia, hermanos. ¿Y qué advertencia les dio Dios? Dios les dijo, miren, cuando entren a las casas que no construyeron, cuando saquen agua de los pozos que no cavaron y coman de los viñedos que no plantaron, en otras palabras, cuando ya estén demasiado bien y demasiado cómodos, cuídate de no olvidarte. ¿De quién? De Jehová tu Dios. Hace tiempo predicamos un mensaje que le titulamos El peligro de estar bien. Porque estar demasiado bien a veces también es peligroso, hermano. Estar mal definitivamente que no es agradable para nadie. Pero estar demasiado bien a veces hay que tener cuidado. Yo no digo que no anhele estar bien, pero cuando llegue a la condición de estar bien, o cuando usted sepa que va a llegar a la condición de estar bien, hay cosas que no se le tienen que olvidar, hermano. ¿Por qué cree que Dios estableció las fiestas judías? ¿Para qué Dios estableció la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de la Pascua, hermano, la fiesta de los panes sin levadura? ¿Por qué Dios lo estableció? ¿Cuál era el propósito de Dios? El propósito de Dios era que su pueblo no se olvidara de dónde Él los había sacado y cómo Dios había estado con ellos y cómo Él había estado con ellos. ¿En qué consiste? Porque hasta el día de hoy esa fiesta existe. ¿En qué consiste la fiesta de los tabernáculos? La fiesta de los tabernáculos, hermano, era y es hasta el día de hoy, en donde los judíos
tienen que dormir fuera de sus casas. En aquellos tiempos tenían que construir una tienda de campaña o una enramada. En estos tiempos ya compran las tiendas de campaña que venden ya prefabricadas. Pero la idea es, dejen la comodidad de su casa y vayan y recuérdanse dónde o de dónde los saqué yo. Dónde estuve con ustedes. Ustedes eran un pueblo errante, un pueblo nómada. Entonces yo estuve con ustedes. Entonces la fiesta de los tabernáculos era para que ellos recordaran cómo estuvo Dios con ellos en todo aquel tiempo, hermano. La fiesta de la Pascua era para que ellos recordaran, hermano, que fue Él el que les dio la libertad de la esclavitud, hermano, de Egipto. Mire, yo no sé, cada quien creo yo que puede tener ciertas cosas que le hagan, hermano, recordar, que le hagan recordar la condición de donde nos sacó Dios. ¿Sabe para qué? En palabras del apóstol Pablo, para que la grandeza de las revelaciones no me enaltezca. ¿En qué dice Pablo? En sobremanera. Hace tiempo meditábamos en esa porción de la palabra y yo les hacía una pregunta, les decía, ¿acaso Pablo era orgulloso? ¿Acaso Pablo era así medio agrandadito? Y llegamos a una conclusión, yo no sé cuánto lo recuerdan. Cuando les preguntaba, ¿era orgulloso Pablo? ¿Cuál era la respuesta o la conclusión a la que llegamos, hermano? Que sí. Él lo dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase en sobremanera, me fue dado un aguijón en mi carne. Un día de estos andaba en el centro y vi algo que considero muchos acá conocen. ¿Cuántos conocen el bofe? Algunos se hacen los de los panes. Bofe. Mí no saber qué ser bofe. Se lo voy a poner en palabras delicadas y mayormente comprensibles. El bofe es lo más bajero de la vaca, hermano. Lo que por poquito no botan. Ese es el bofe. Y lo venden seco, oreado y salado. Mire, ¿y en qué carnicería lo puede encontrar? Difícilmente, hermano. ¿Y dónde lo venden, pues? Hay personas que lo llevan en saco y lo venden en pleno centro, hermano. En saco. No crea usted que en una vitrina así exhibido, ¿verdad? Libra de bofe premium. ¿Cuál bofe premium, hermano? No existe de volado. Y está un señor con el saco y los pedazos de bofe. Y cuando pasa ahí dice, sería bueno comprar una librita de bofe para recordar, ¿verdad? Porque ahora resulta que a algunos, cuando Dios los ha sacado de alguna condición, ya no se acuerdan que bofe, solo piden filet mignon steak. Hermano, repito, yo no sé, hermano, yo no sé. Cada quien sabrá. Ahora, yo no digo que todo el mundo ha salido de ahí, yo no digo eso, pero usted sabrá. Cada quien sabrá. Cuando Dios, hermano, estableció ciertos pactos, Dios lo estableció también con el fin de que recordaran lo que Él había hecho con ese pueblo. Cuando Dios estableció el pacto con Abraham, por ejemplo, del arco iris, Dios le estaba diciendo, recuérdense, yo hice una promesa, no lo voy a volver a consumir con agua, no lo voy a volver a castigar con agua. Era una señal. Hermanos, la finalidad de Dios, cuando habla del reposo, no es porque Dios le esté diciendo, no, pues te voy a tener que mandar allá, ¿verdad? Y vas a tener que pasar por ahí. No es que Dios le esté condenando a pasar por ahí, pero a veces es necesario, hermano. A veces es necesario. ¿Por qué razón? Para que volvamos a poner los piecitos en la tierra y saber, hermano, que a Dios siempre hay que verlo hacia arriba.
Porque hay creyentes que llegan a un momento donde piensan que pueden ver a Dios, hermano, a los ojos. Y me estoy refiriendo al mismo nivel. Me estoy refiriendo a esa condición así. Hermano, a Dios siempre hay que verlo con reverencia. Siempre. A Dios siempre hay que entender, mis estimados hermanos, que cuando Él nos hace pasar por condiciones, el fin no es, primero, el fin de Dios no es divertirse, hermano. El fin de Dios no es destruirnos. ¿Y cuál es el fin de Dios entonces? Que podamos, hermano, comprender que el único grande es Él. Que el único grande es Él. Y que un día toda aquella condición que podamos, repito, estar pasando, un día también Él nos va a dar de su descanso. También Él nos lo va a dar. Ahora, el detalle es lo siguiente. Vea lo que dice la palabra. Dice, versículo 11. Bueno, perdón, versículo 10. Dice, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre, mire lo que dijo Dios, siempre, ¿qué dice? Andan vagando en su corazón. ¿Y qué dijo, hermano? No han conocido mis caminos. Estaban con Dios, estaban en el desierto, Dios los guiaba, Dios los dirigía. Hermano, no han conocido mis caminos, dijo Dios. Entonces dice el siguiente versículo. Por tanto juré en mi ira, ¿qué les dijo Dios? No entrarán en mi reposo. Ahora, tenemos que entender algo. ¿Por qué Dios se molestó y se incomodó tanto con esta generación? ¿Por qué fue tanta la situación que Dios dijo, pues no van a entrar? ¿Cuál fue la situación? Aquí viene la siguiente parte que también, hermano, nos debe interesar mucho. El detalle es que si hay algo que limita el obrar de Dios, dije limita el obrar de Dios, ¿qué es, hermanos? La incredulidad. La incredulidad. Y si hay algo que molesta a Dios, es la incredulidad. Tanto así que el pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo, tiene que ver con la incredulidad. El no creer en la obra que Él vino a hacer por nosotros. El menospreciarlo. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Dice la Escritura. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo, ¿de qué dice? De incredulidad, para apartarse del Dios vivo. ¿Cuál es ese corazón malo de incredulidad? Cuando las situaciones o las condiciones que Dios hace que nosotros pasemos o que nosotros vivamos, hermano, en lugar de entender el propósito de Dios, nos terminemos incluso, hermano, resintiendo con Dios. Mire, hay algo que no debería de ser, pero lastimosamente pasa. Que hay gente, creyentes, que se resienten con Dios, hermano. Se resienten con Dios. Solo porque Dios no les respondió cuando ellos querían, solo porque Dios no respondió como ellos querían que Dios respondiera, se resienten con Dios. Hermano, ¿quiénes somos nosotros para resentirnos con Dios? ¿Quiénes somos nosotros? Como que su hijo, a quien usted le paga todo todavía, le da un lugar para dormir, le da el alimento, el vestido, le paga los estudios y le da todo lo que necesita, se resienta con usted como padre o como madre. ¿Se imagina usted eso? ¿Se imagina que su propio hijo, al que usted mantiene, se resienta con usted y no le hable y no le dirija la palabra a usted? Imagínense que eso pase, hermano. ¿Y qué hago si eso llega a pasar algún día? Agárrelo de la manita, ábrele la puerta, sáquelo y dígale, cuando te haya pasado, me avisas para abrirte la puerta. Si no, te quedas allá afuera.
Ah, pues deme mis cosas. Sácale a Popi, que es lo único que tiene. El chucho, que se lo lleve. Y le aseguro que se va a desertar tarde o temprano el chucho, porque aguantan hambre. Se va a desertar y se va a regresar a la casa. Mis estimados hermanos, la condición del individuo resintiéndose con Dios. Yo he conocido algunos casos. Les he hablado en alguna oportunidad de un hombre, ya era un hombre mayor. Y cuando yo lo conocí, él me dijo, yo sirvo en la denominación de ellos, le llaman Campos Blancos. Yo sirvo en Campos Blancos, me dijo, yo voy, yo predico, yo aquí, yo allá. Qué bueno, lo felicito. La esposa de él se congregaba con nosotros. Y a eso ya me parecía un poquito extraño, ¿verdad? ¿Por qué no va con él? ¿Por qué está con nosotros? Pero bueno. Yo dejé de servir en esa congregación y como a los 2 años me encontré con el pastor que había quedado allí. Y comencé a preguntarle por los hermanos. Mire el hermano fulano, y mire la hermana fulana, y mire no sé qué, y mire. Y cuando le llegué a preguntar por la hermana, la esposa de quien yo les acabo de mencionar, le pregunto, mire, ¿y la hermanita fulana? No, me dice, ella no va a la iglesia. Y le digo, ¿pero por qué? ¿Por qué ella no va? ¿Que acaso ya no la van a traer? Porque era necesario ir a traer a su casa por la edad y toda la cuestión de la hermana. ¿Cómo no? Me dijo, pero ya no la dejó ir el esposo. Entonces le digo, ¿pero por qué? Si él era muy condescendiente, porque él dice que era predicador y toda la cosa. No, me dice, es que a él le cayó una enfermedad que le limitó moverse, quedó en silla de ruedas. Entonces cuando él se vio postrado en una silla de ruedas, se enojó tanto con Dios, que ya no quería ni que su anciana esposa fuera a la iglesia. Mire, me decía, si cuando la señora quería ir a la iglesia, la agarraba del pelo. Mire, como podía, hasta con un bastón le quería golpear en una oportunidad. Entonces la señora, para evitar tanto, mejor ya no fue. Alguien que se resintió con Dios. Otra persona que su pariente estaba enfermo, muy enfermo. Llegaron un grupo de hermanos, y mejor debería enojar con los hermanos y no con Dios, ¿verdad? Llegaron un grupo de hermanos, y disculpe la palabra, charlatanes, y comenzaron, hermanos, y declararon sanidad, y en el nombre de Jesús, y yo te sano, y no sé qué, y le dijeron a la señora, ya está sano, le dijeron, ya está sano, usted declárelo sano. Se murió el hombre, hermano, se murió. Y cuando se murió, la señora, en lugar de enojarse con los hermanos charlatanes, ¿con qué cree que se enojó? Con Dios, hermano. Y que Dios no existe, que eso es mentira, porque si Dios existiera, entonces no se hubiera muerto, y aquí y allá. Hermano, dice la Escritura, mirad, hermano, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo. ¿De qué dice? De incredulidad. De incredulidad. Entonces, ¿qué fue lo que, hermano, lo que produjo que Dios decidiera que ninguno de aquellos que salió de Egipto, ninguno entrara a la tierra prometida, ninguno de aquellos entrara en el reposo de Él? ¿Qué fue lo que hizo que Dios tomara esa determinación? Conforme a este versículo, el corazón malo, ¿de qué? De incredulidad. Corazón malo. Eran tan incrédulos que cuando las cosas no iban como ellos querían, ¿a quién le reclamaban, hermano? ¿A quién le reclamaban? No le reclamaban a Dios. Si le hubieran reclamado a Dios, creo que muchas cosas hubiesen sido diferentes. ¿A quién le reclamaban? A Moisés y a Aarón. A Moisés y a Aarón le reclamaban, hermano. En más de una oportunidad los quisieron linchar. Y dijeron, nombremos líderes entre nosotros. ¿Y qué? ¿Alguien recuerda que decían? Y regresémonos a Egipto. Y volvámonos para allá. Ese corazón malo de incredulidad fue lo que hizo que Dios determinara. No, todos ustedes, un montón de murmuradores,
todos ustedes que no quieren experimentar realmente lo que tengo preparado para ustedes, no, mejor quédense aquí, hombre. Mejor se van a quedar aquí. Y como dije, grande en misericordia, Dios hizo que esa generación quedara en el desierto, pero que sus hijos disfrutaran, hermano, lo que Él tenía preparado para todos ellos. Y que ellos no lo lograron, no porque Dios haya sido malo, sino porque en su corazón estaba lleno de ¿qué, hermanos? De incredulidad. De incredulidad. ¿O no era incredulidad el hecho que Dios ya les había declarado que los dirigía a una tierra que fluye leche y miel, pero ellos vivían pensando que estaban mejor ¿a dónde? En Egipto. En Egipto. ¿Sabe cuál es, para nosotros, cuál sería, hermano, una condición o un corazón malo de incredulidad? Que estando usted aquí en la iglesia, hermano, que estando usted procurando estar en comunión con Dios, siga pensando, siga creyendo que allá en el mundo estaría mejor. Eso sería un corazón malo ¿de qué? De incredulidad. Que alguien pudiera decir, si es que allá estaba mejor, es que allá me iba mejor. ¿Y qué hace Dios para cambiarnos esa mentalidad? Dios dice, no, pues te voy a purificar. Y no te preocupes, voy a enseñarte a que dependas totalmente de mí, dice Dios. ¿Cómo conoce a Dios, hermano? Dependiendo de Él. ¿Cuál es la cualidad que usted más exalta de Dios? Depende de qué haya tenido usted necesidad. Porque en el desierto, Dios, hermano, obtuvo, pero varios, llamémosle títulos o varias formas de dirigirse hacia Él. Varios. Él es mi estandarte, Jehová Nisi. ¿Por qué el estandarte? ¿Quién iba delante de ellos, hermano? Dios. Jehová Jireh, que es Jehová es mi proveedor. ¿Por qué? ¿Por qué lo conocían como proveedor? ¿Y quién los mantuvo todo ese tiempo, pues? ¿Quién los mantuvo, hermano? Dios. Dios. Jehová Rafa, que significa Jehová es mi sanador. ¿Quién los sanó en el desierto, hermanos? Dios. ¿O quién les dio sanidad en el desierto? Dios. Ahora, repito, yo no sé cómo lo conocerá usted, pero muchas veces para conocerlo más de cerca, hermano, pues hay que pasar por ciertas condiciones. ¿Cómo puede saber que Él es su proveedor, hermano? ¿En la necesidad o no? ¿Cómo puede saber que Él es su sanador? ¿En la enfermedad? ¿Cómo puede saber que Él es su estandarte cuando ha ido al frente suyo, hermano? Cuando no hemos sido nosotros. Entonces, este pueblo dice con corazón malo de incredulidad. Dios dijo, no van a entrar. ¿Por qué razón? En palabras de Jesucristo, porque el que conmigo no recoge, ¿qué dijo? Desparrama. Si estos no van a ayudar a conquistar la tierra, porque le pongo un ejemplo ya por ir terminando. La conquista de Jericó. ¿Todos conocemos la historia? O voy a preguntar, a lo mejor, ¿todos conocemos la historia? ¿Seguros? ¿Sí? ¿Seguro? Algunos los veo medio así como que Jericó, Jericó. Dice la Biblia, Jericó estaba cerrada, bien cerrada, y todavía clara, a causa de los hijos de Israel. Recuérdese que antes de Jericó ya había sido conquistada una ciudad. ¿Cuál fue la ciudad que fue conquistada antes de Jericó, hermanos? ¿Cuál fue la ciudad? Bárbaro, me asombran ustedes, hermano. No. Cuando usted le dan un pellizcón, ¿cómo le hace? Ahí está, bárbaro, ya ve. Antes de Jericó conquistaron la ciudad de Ai. Entonces, ya los de Jericó habían escuchado acerca de que Israel era un pueblo conquistador. Lo interesante es que la instrucción de Dios para conquistar Jericó no fue conforme, hermano, a los estándares militares de aquel momento. Conforme a los estándares militares de aquel momento, probablemente la estrategia para conquistar Jericó hubiese sido, hermano, rodear la ciudad
y no permitir que nadie entrara ni saliera, hasta que la ciudad se agotaran todas las provisiones, incluyendo el agua. Y cuando aquel pueblo se hubiese desesperado y debilitado, entonces se rindieran ante Israel o tuvieran la, digamos, osadía de pelear, pero estarían debilitados. Eso hubiera sido una estrategia militar de aquel tiempo. Pero como a Dios le tiene sin cuidado esas cosas, entonces Dios les dijo, van a ir a la ciudad, la van a rodear una vez por 6 días. Y al 7º día van a dar 7 vueltas. Y al final de la 7ª vuelta van a gritar, van a sonar trompetas, van a hacer ruido. Y los muros van a caer hacia adentro. Y ustedes van a correr firmes hacia adentro. Mire la instrucción. Hermano, y todo aquel pueblo murmurador que salió de Egipto, cuando Dios les estuviese dando esas instrucciones, ¿qué cree que hubieran dicho, hermano? ¿Qué cree que hubieran dicho? Así como hemos leído en la Escritura de cómo eran, ¿qué cree que hubieran dicho? Cuando Dios les dijo, van a ir y van a rodear la tierra, van a rodear la ciudad durante 6 días. ¿Para qué? ¿Por qué no les entramos ya de una vez? Aunque sea con ondillas, tirémosle, pero peguémosle, amenacémoslos. ¿Y por qué dar una vuelta? ¿Por qué no damos 2? ¿Y por qué hasta el 7º día vamos a dar 7 vueltas? ¿Por qué no damos solo 5? Y a la 6ª le entramos con todo. Hagan caso, hombre. Haga caso. Haga caso. ¿Alguna vez sus hijos lo han cuestionado por algo que los manda a hacer? Va a lavar los platos, hijo. Ve, ¿y yo por qué? Porque sos hijo único. Porque más, vaya y lávelo. Pero solo los platos, yo vasos y cacerolas no. Usted tiene opciones, hermano. Número 1, ponerse a argumentar con el bicho. ¿Y por qué los vasos no los querés lavar? ¿Acaso no tomas vos, ah? Argumentar. 1. 2, amenazarlo, sentenciarlo y hasta zarandear al bicho. Porque te lo estoy diciendo, porque soy tu mami, ¿verdad? Y qué sé yo. Número 3, con voz tranquila, serena y con autoridad, simplemente decirle, haga caso. Pero hace caso. ¿Y qué no? Haga caso. Que yo comienza a sacarse la chancleta, que ya no va a murmurar el bicho. Ahí ya no murmura. Muchas veces con Dios es similar. ¿Por qué Dios se terminó toda aquella generación? Porque era un montón de gente murmuradora, un montón de gente incrédula, un montón de gente cuestionadora de las cosas que hace Dios. A Dios no se le cuestiona, a Dios se le obedece. Entonces, hermano, el reposo de Dios es creer que un día Dios nos va a sacar de la condición que en algún momento estemos viviendo. El sufrimiento no es para siempre. El dolor no es para siempre. Un día Dios lo va a sacar de allí. Y su esperanza y su fe tiene que ser que un día va a poder experimentar el reposo que Dios tiene preparado para nuestras almas. En esta noche, denle un fuerte aplauso a nuestro Padre Celestial. Vamos a orar. Padre, buen Dios, gracias. El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo de que recibas a Jesús como tu Salvador personal. Invócale de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al 3er día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora te invitamos a que crezcas en el conocimiento de las Escrituras. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en kilómetro 6,5, carretera a Los Planes de Renderos.